sesión del foro de la tercera Universidad Izquierda Anticapitalista. Hoy con el título Amenazas de derechas aquí en Europa. Solemos hablar de la crisis como excusa, como cambio, incluso como momento de oportunidad y otras patachadas que a veces nos ocurren para intentar ocultar la verdadera raíz y cariz del problema. Pero es cierto que se nos olvida a veces hablar de la crisis como el tiempo del verbo y de la palabra, como el momento de posicionarse, de tomar partido, de definirse y de ser de indiferencia. El problema es que muchas izquierdas han pensado siempre, o demasiado a menudo, que contamos con el monopolio del cambio social, con la traducción automática del malestar en indignación, la canalización del derrumbe del régimen, como el que hablamos ayer, en conciencia de acción antisistémica, revolucionaria, de izquierda. Esto nunca ha sido así siempre y no lo es en absoluto ahora. Nosotros podemos de alguna manera felicitarnos de venir y de mantener viva una traducción de un marxismo heterodoxo que ha huido de mecanismos escolásticos, ¿no? Y de la misma manera deberíamos huir también de automatismos simplistas, ¿no? Que nos harían llevar a pensar que nos bastaría con cruzarnos de brazos y esperar a que en este derrumbe del régimen emerja por sí solo el tiempo de cereza y que vamos a ser los únicos en recoger sus frutos. Decía Gramsci que cuando un mundo viejo muere y un mundo nuevo tarda en aparecer o en nacer, en los claroscuros surgen los monstruos. Es cierto que no es del todo cierto, porque no solo surgen monstruos, pero también surgen monstruos. Y ancha es la tierra quemada que deja el régimen a su paso y a su caída. Por lo tanto, la crisis también puede ser, y de hecho está siendo, el tiempo de la erupción y reforzamiento de derechas, tanto de las viejas como de las nuevas, que se presentan bajo formatos muy distintos. No son lejanos, ni en el tiempo ni en el espacio, los casos y los ejemplos de Grecia, de Francia, y que en algunos casos han pasado un poco, no diría desapercibidos, pero en un segundo lugar, dado que ha habido experiencias de izquierdas muy bienvenidas, que nos han hecho un poco olvidar que en esa recomposición de movimientos y forma de acción colectiva también están surgiendo otras que no nos deberían apetecer tanto. Por lo tanto, no debemos ser miopes ni cegarnos ante estas brechas que no precisamente salen por la izquierda. De ahí la pertinencia de hablar hoy en este foro de las amenazas de la derecha, aquí, ahora, en la Unión Europea, en Europa en general, en todo el mundo. Y hacerlo de una doble dimensión complementaria. Por arriba, con nuevas organizaciones, con un racismo institucional creciente, con una capacidad de impregnar y de condicionar políticas públicas, de migración, de seguridad, de género, pero también y sobre todo por abajo. Una derecha que crece a través de lo que se llamó, y sigue siendo vigente, la legitimización de los espíritus, los microracismos imperantes y crecientes, la berlusconización de los espíritus también, la predisposición cada vez mayor a intercambiar libertad por seguridad, a renunciar a derechos a cambio de cierta estabilidad, el tiempo del miedo en el que algunos parecen sumirse, y la búsqueda incluso de salvapatrias y de hombres fuertes, porque nunca son mujeres, que solucionen este marasmo. Hay que recordar que la muerte a políticas es, en cualquier caso, el triunfo del totalitarismo sobre la escena política, que se ha traducido al totalitarismo del mercado, que estamos también viviendo, y por lo tanto es otra dimensión más de este cierre de los espacios de posibilidad que se podrían abrir a la izquierda, pero que no solamente se abren por allí. Y hay que tener cuidado porque la batalla, y por ahora victoria parcial de la derecha, también se está dando en términos de proyecto hegemónico cultural, ocupando espacios que hasta hace muy poco eran casi hegemónicos de la izquierda, y sin embargo, si nos descuidamos, podemos perder también allí. Aprender a identificar las categorías, los códigos, las realidades en las que se traducen y aparecen estas nuevas y viejas derechas, ya sea en el campo de inmigración, de la política institucional, del género, de la seguridad ciudadana, es una condición necesaria para combatirla. Y dado que la derecha, al igual que el mercado capital, no tiene fronteras, nosotros y nuestras respuestas tampoco pueden tenerlas. Deben de ser, por lo tanto, respuestas internacionales, y para eso aquí vamos a intentar dar una visión un poco más general que desborde un poco nuestras fronteras más inmediatas. Para ello contamos con 3 ponentes, que inicialmente iban a ser 4. Beatriz García nos ha pedido que la expulsemos porque no ha podido venir, por problemas personales. Contamos, sin embargo, en la mesa, por orden de intervención, los citaré, a Felice Monetti, activista social y militante de Sinistra Crítica, que va a intervenir sobre el neoscuadrismo y el neopopulismo en Italia, especialmente en la situación actual del gobierno tecnócrata de Mario Monti.
A continuación, Vanessa Mercadal, militante de Revolta Global de Girona, que abordará cómo la extrema derecha está utilizando cuestiones de género y de la mujer, incluso estas reivindicaciones, de alguna manera que podrían tener la superficie de feministas, para de alguna manera introducir en la agenda política y abordar cuestiones como la islamofobia, la seguridad, el recorte de derechos, la laicidad y demás. Y mientras que ataca el derecho reproductivo y la conquista del movimiento feminista en paralelo. En tercer lugar, Miguel Urbán, algunos creo que les conocéis, ya le habéis oído en otras charlas, creo que vino el año pasado. Activista social, militante de Izquierda Anticapitalista y miembro de Viento Sur, y especialista en extremas derechas, que va a ofrecernos una biografía de la extrema derecha a nivel europeo, de la evolución o la contraposición entre la concepción del fascismo clásico frente a las nuevas versiones de la derecha radical emergentes y ya muy presentes. Io vi ringrazio per questo invito alla vostra università estiva. Os agradezco esta invitación a vuestra universidad de verano. Anche se le cose che vi dirò non saranno particolarmente simpatiche. Aunque las cosas que os diré no sean particularmente simpáticas. Perché la situazione italiana è tutto meno che simpatica e meno che aperta. Porque la situación italiana es todo menos simpática y abierta. Molti pensavano, quando Berlusconi è caduto, che ci sarebbe stato un cambio di regime profondo. Muchos pensaban cuando cayó Berlusconi que habría un cambio de régimen profundo. Che sarebbero finite le feste, che sarebbero finiti gli spettacoli, che sarebbero finite le ballerine, eccetera. Que se habrían acabado las fiestas, los espectáculos, las bailarinas, etc. Questo è finito, in parte. Esto en parte se acabó. Quello che è arrivato però è anche peggio. Pero lo que ha llegado, sin embargo, es peor. Su che cosa si reggeva il potere di Berlusconi essenzialmente? ¿Sobre qué se apoyaba esencialmente el poder de Berlusconi? Si reggeva quello che abbiamo definito un populismo autoritario. Non era fascismo quello di Berlusconi, anche se molta sinistra italiana lo ha classificato come fascismo. Se basaba en un populismo autoritario, no era fascismo, aunque muchos sectores de la izquierda italiana lo hayan calificado como fascismo. Era un regime che ha espropriato completamente il sistema rappresentativo borghese. Es un régimen que ha expropiado completamente el sistema representativo burgués. Tutto il potere è concentrato negli esecutivi, nel governo e non più nel Parlamento. Todo el poder se concentró en el Ejecutivo y ya no en el Parlamento, en el gobierno, no ya en el Parlamento. Con Berlusconi che teorizzava e si comportava come l'unico interprete della volontà popolare. Con Berlusconi que se comportaba y se concebía a sí mismo como el único intérprete de la voluntad popular. Certo, c'erano anche le barzellette, c'erano anche le corna dietro Angela Merkel, c'era anche tutto questo, ma questo era il contorno. Estaban también los chistes, los cuernos detrás de Angela Merkel, existía ciertamente todo esto, pero esto solamente era la guarnición, ¿no? Faceva parte del personaggio. Formaba parte del personaje. In realtà con il governo Berlusconi, dopo la sconfitta del governo Prodi, dopo il disastro completo del centro-sinistra italiano, después del desastre completo del centro-izquierda italiano con il governo Prodi, che ha privatizzato, che ha introdotto delle leggi a dir poco razziste, che ha riformato in senso privatistico perfino la Banca d'Italia. Sí, que privatizó, introdujo leyes que como mínimo podrían calificarse de racistas, que privatizó la Banca d'Italia, che ha stabilito il sistema di concertazione con i sindacati, che ha tolto i diritti ai lavoratori. Berlusconi è arrivato per la terza volta come il salvatore della patria. Bueno, que estableció el sistema de diálogo con los sindicatos, se refiere al gobierno de izquierda anterior, del centro izquierda anterior. Berlusconi aparece como el padre de la patria. Questo gli ha dato un potere incredibile e ha potuto anche introdurre appunto delle modifiche profonde al funzionamento della stessa democrazia liberale. Esto le ha dado un poder increíble y pudo permitirle introducir
modificaciones profundas en el funcionamiento de la propia democracia liberal. Quindi con la centralità del potere esecutivo del governo rispetto a tutti gli altri poteri che in una democrazia borghese, la magistratura eccetera, vengono azzerati e continuamente attaccati. Sí, con lo cual adquiere centralidad del poder ejecutivo respecto de los demás poderes que vienen, que son centrales en las democracias burguesas, y estos demás poderes eran prácticamente reducidos a cero. La democrazia dei sondaggi, la democrazia del popolo che però è interpretato come corpo unico, omogeneo e solo da Berlusconi, es la democracia de los sondeos, la democracia del pueblo interpretado como cuerpo único representado por Berlusconi. Quindi su questo si reggeva il consenso di Berlusconi, però attenzione, Berlusconi non è riuscito in tutti questi anni a costituire un blocco sociale coeso e radicato. Sobre todo esto se basaba el consenso de Berlusconi, pero cuidado, Berlusconi en todos estos años no logró constituir un bloque social coherente y arraigado. Berlusconi ha giocato su vari terreni, è stato l'ago della bilancia, il centro. Berlusconi jugó sobre los terrenos, fue la aguja de la balanza, el fiel de la balanza, no, el centro. In spagnolo così, il centro. Di tutta la destra italiana, sia dell'estrema destra, sia della destra, chiamarlo così, più classica. De todas las derechas italianas, de la derecha, de la extrema derecha, de la derecha incluso más clásica. Quindi garantendo spazio politico nelle proprie liste elettorali anche a esponenti dell'estrema destra in moltissime regioni italiane. Sí, dando espacio político en sus propias listas, incluso exponentes de la extrema derecha en numerosas regiones italianas. Avendo all'interno del proprio governo, all'interno della propria coalizione, personali gruppi dirigenti del vecchio movimento sociale italiano come ministri. Teniendo dentro del gobierno y de la coalición exponentes del viejo movimiento social italiano como ministros. Avendo all'interno del governo di coalizione la Lega Nord, il partito razzista per eccellenza del Nord Italia. Sí, teniendo el gobierno de coalición a la Lega Nord, el partido racista por excelencia del norte de Italia. Quindi questo insieme, questa sorta di populismo autoritario, cioè che si leggeva con una continua concentrazione verso l'alto del potere. Sí, este conjunto, este populismo autoritario que se basaba en una concentración hacia arriba del poder, non ha retto l'impatto della crisi. no aguantó el impacto de la crisis. Berlusconi è stato costretto ad farsi da parte, ad andare, a dimettersi. Berlusconi fue obligado a apartarse, a dimitir. Quindi all'interno del centro-sinistra italiano, ma anche di alcuni settori della sinistra, l'aspirazione del cambiamento era molto forte. Molti pensavano che ci sarebbe stato un cambiamento. Dentro del centro izquierda y de muchos sectores de la izquierda había una fuerte aspiración al cambio. Muchos creían que habría un cambio. In realtà cosa è successo? Si è passati da questa forma che vi ho detto prima in modo molto sommario di populismo autoritario berlusconiano. En realidad, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado de esta forma de populismo autoritario berlusconiano de la que hablábamos antes? A quello che si può definire, citando un compagno, un autore molto vicino a me, molto vicino a tutti noi, Daniel Ben Said, a uno stato di eccezione ordinario. A lo que se puede definir, citando a un compañero muy cercano a mí y a todos nosotros, a Daniel Ben Said, un estado de excepción ordinario. L'eccezione diventa la regola. In Italia il governo tecnico di Mario Monti è un'eccezione costituzionale che si fa regola. La excepción se convierte en regla. El gobierno en Italia de Mario Monti es una excepción que se hace regla.
le leggi costituzionali italiane sono in vigore, perché nessuno le ha abolite, solamente che il governo ne ha sospeso l'applicazione. Las leyes constitucionales italianas siguen en vigor porque nadie las ha abolido, pero el gobierno ha suspendido su aplicación. La discussione che conoscete perfettamente anche voi in Spagna sul pareggio di bilancio in Costituzione, sul fiscal compact. Sí, la discusión que conocemos también en España sobre el equilibrio del presupuesto introducido en la Constitución, sobre el pacto presupuestario, el fiscal compact. Ebbene, questi sono stati gli strumenti per modificare l'assetto democratico di un paese, democratico da un punto di vista liberale e da un punto di vista borghese. Son los instrumentos que se han utilizado para modificar la base democrática de un país democrático, por supuesto, desde un punto de vista liberal, desde un punto de vista burgués. Si può definire questo destra? Penso di sì. ¿Puede definirse esto como derecha? Yo sí lo creo. Però commetteremo un errore se la paragonassimo alla destra classica, almeno in Italia, alla destra che abbiamo conosciuto precedentemente. Pero cometeríamos un error si lo comparásemos con la derecha clásica, con la derecha que hemos conocido en Italia anteriormente. Abbiamo davanti un governo di unità nazionale che è sostenuto sia dal Partito Democratico sia dal partito di Berlusconi. Tenemos ante nosotros un gobierno de unidad nacional sostenido tanto por el Partido Democrático como por el partido de Berlusconi. Che è sostenuto dalla maggioranza dei sindacati italiani. Sostenido por la mayoría de los sindicatos italianos. È un partito che non ha una maggioranza definita in Parlamento. Un partido que no tiene una mayoría definida en el Parlamento. Un governo, claro. Ed è un governo che ha varato le peggiori leggi per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda le pensioni, per quanto riguarda i diritti sociali. Y es un gobierno que ha promulgado las peores leyes en cuanto se refiere al trabajo, las pensiones, los derechos sociales. Detta in questo modo, uno pensa che gli italiani sono diventati improvvisamente tutti imbecilli. Dicho así, parece que los italianos se han vuelto de repente todos idiotas. No, in realtà il peso della sconfitta della sinistra, del centro-sinistra italiano, della sinistra radicale italiana dopo il governo Prodi è stato un elemento catastrofico. En realidad no, pero lo que es verdad es que el peso de la derrota de la izquierda italiana después del gobierno Prodi se ha convertido en un elemento catastrófico. Il governo di Mario Monti si può permettere di andare in Parlamento volta per volta, tutti i venerdì o i lunedì. El gobierno de Mario Monti puede permitirse ir al Parlamento cada vez, todos los lunes o los viernes. E se non ho capito male è una moda europea che i consigli dei ministri in Italia, in Spagna si facciano di venerdì. Sí, es una moda europea, si no me equivoco, que los consejos de ministros, tanto en España como en Italia, se hagan los viernes. Anche in altri paesi, perché le borse sono chiuse e varano i provvedimenti più antipopolari quel giorno, perché il giorno dopo è sabato e quindi si presume che non ci siano delle risposte di piazza. También en otros países, porque las bolsas están cerradas y entonces se evitan las respuestas de los mercados. Però a parte le battute, c'è un elemento di comicità in Italia in tutto questo, perché ogni volta che il governo annuncia provvedimenti antipopolari, sia il Partito Democratico sia il partito di Berlusconi si schierano contro il primo giorno. Hay un elemento cómico en todo esto, puesto que cuando el gobierno promulga leyes antipopulares, el primer día, tanto el partido del gobierno como el de Berlusconi toman posición en contra. Il primo giorno. Il secondo giorno un po' di meno, dopo 3 giorni approvano i provvedimenti del governo Monti e sono stati tanti e sono stati molto pesanti.
El segundo día un poco menos y el tercero ya aprueban las medidas del gobierno Monti, que han sido tan numerosas y tan pesadas. Il governo Monti si regge su un paradosso della democrazia borghese. El gobierno Monti se basa en una paradoja de la democracia burguesa. Non è espressione di nessun partito e di nessuna coalizione. No es expresión de ningún partido ni de ninguna coalición. Non deve rispondere a nessun partito e a nessuna coalizione. No debe responder a ningún partido ni coalición. Allo stesso tempo è un governo molto forte. Y es al mismo tiempo un gobierno muy fuerte. Il Presidente del Consiglio Monti non ha un atteggiamento populista. El presidente del Consejo Monti no tiene una actitud populista. Non si costruisce una categoria di popolo come aveva fatto Berlusconi. No se construye una categoría de pueblo como hizo Berlusconi. Ma usa due elementi decisivi: Usa dos elementos decisivos: la sicurezza e il debito. la seguridad y la deuda. In Italia non è un periodo di tante lotte. En Italia no conocemos un periodo de muchas luchas. Le lotte che ci sono, alcune sono importanti, come ad esempio tutta la battaglia che stanno facendo da moltissimi anni contro la TAV in Piemonte, contro la linea di alta velocità, il treno a alta velocità in Piemonte. Las luchas existentes, como la lucha que desde hace ya muchos años están combatiendo contra el tren de alta velocidad en Piemonte. Oppure delle lotte di lavoratori che ci sono stati in questi giorni nelle aziende siderurgiche, nella più grande fabbrica siderurgica europea che è l'Ilva di Taranto. Sí, o las luchas que han tenido lugar en la industria siderúrgica, en la mayor industria siderúrgica europea, que es la Ilva di Taranto. Oppure lotte di precari, di studenti che mettono in crisi qualche università, che mettono in crisi qualche call center. Las luchas de precarios y estudiantes que ponen en crisis alguna universidad o algún centro de llamadas, algún call center. La risposta del governo Monti è stata durissima e il ministro dell'Interno ha addirittura evocato il periodo del terrorismo degli anni 70. La respuesta del gobierno Monti ha sido durísima y el ministro del Interior ha evocado incluso el periodo del terrorismo de los años 70. Il messaggio è molto chiaro: se si continua a lottare, se si produce conflitto, il risultato è il terrorismo. El mensaje es muy claro: si se sigue luchando, si se produce conflicto, el resultado es el terrorismo. Il secondo aspetto invece è il debito, che viene utilizzato come una clava tutti i giorni. El segundo elemento es la deuda que se viene utilizando todos los días. Sappiamo tutti che i modi per calcolare il debito e le percentuali rispetto al prodotto interno lordo sono tra le cose, come dire, più fantasiose di questo mondo. Sí, el modo de calcular la deuda en relación con el Producto Interior Bruto es una de las cosas más fantasiosas que existen en este mundo. Sappiamo tutti che il paese più indebitato del mondo sono gli Stati Uniti, facendo un calcolo serio tra il debito pubblico, il debito delle famiglie e il debito delle imprese, è oltre il 349%, quindi rispetto al prodotto interno lordo. Sabemos todos que el país más endeudado del mundo, incluyendo deuda pública, deuda de las familias, deuda de las empresas, son los Estados Unidos, que tienen un 395% de endeudamiento respecto del Producto Interior Bruto. Quindi il governo italiano di Mario Monti utilizza il debito per imporre un ulteriore passaggio costituente per quanto riguarda l'assetto dello Stato. El gobierno de Mario Monti utiliza la deuda para imponer una nueva transformación de orden constituyente. Sí. In modo tale che tutti gli organismi della democrazia liberale vengano messi sotto, come dire, giudizio sistematicamente. De tal modo que todos los organismos de la democracia liberal sean sometidos a juicio constantemente.
Si può sospendere la democrazia se il problema è il debito. Se puede suspender la democracia si el problema es la deuda. Si possono sospendere i diritti se il problema è il debito. Pueden suspenderse los derechos si el problema es la deuda. Si possono sospendere le libertà democratiche se il problema è il debito. Pueden suspenderse las libertades democráticas si el problema es la deuda. Quindi vedete, siamo di fronte a una destra tecnica, il governo è tecnico, la destra è tecnica, ma è una destra che sta incidendo profondamente sul corpo sociale dell'Italia, sta incidendo profondamente sulla sinistra italiana. Como veis, estamos ante una derecha técnica, pero una derecha técnica que está incidiendo profundamente sobre el cuerpo social y está incidiendo también profundamente sobre la izquierda italiana. C'è anche un'estrema destra italiana che ha delle tinte neonaziste. Existe también una extrema derecha italiana con tonos neonazis, con dei modi organizzativi e dei modi aggregativi nuovi, come ad esempio l'organizzazione di Casa Pound. con modos organizativos y agregativos de nuevo tipo, como puede ser la Casa Pound. Modi che vengono copiati dalla sinistra italiana degli anni 70 e vengono reinterpretati e rovesciati. Modos que se recuperan de la izquierda italiana de los años 70 y se reinterpretan e invierten. Casa Pound ha fatto convegni su Che Guevara, su Gramsci, sulla Big Generation, sulle Brigate Rosse, eccetera. Acá en Casa Pound se han hecho congresos sobre el Che Guevara, sobre Gramsci, sobre la generación Beat. Quindi è sicuramente molto pericolosa perché è molto efficace per quanto riguarda la capacità di incidere all'interno soprattutto dei giovani. Es muy peligrosa por ser muy eficaz en cuanto a su capacidad de incidencia, sobre todo entre los jóvenes. La sinistra italiana però davanti a questo ha delle grosse difficoltà e dei grossi problemi. La izquierda italiana, sin embargo, delante de esto tiene grandes dificultades. Una parte della sinistra italiana, della sinistra radicale italiana, pensa che si possa resistere al governo Monti e pensa che si possa resistere a tutto questo recuperando con nostalgia le icone del passato, le analisi del passato, un immaginario del passato. Una gran parte de la izquierda italiana piensa que se puede resistir a todo esto recuperando con nostalgia las imágenes, los iconos del pasado, restableciendo el pasado. È un atteggiamento comprensibile nei confronti di un governo di questo genere, nei confronti di una grande sconfitta, cercare di rifugiarsi in quello che è stato. Es una actitud comprensible frente a un gobierno de este tipo, intentar refugiarse en lo que ha sido. Ma quello che è stato non ci sarà più. Pero lo que ha sido ya no será. Possiamo solamente reinterpretarlo, possiamo farlo rivivere all'interno delle lotte di oggi, non possiamo riprodurlo. Podemos solo reinterpretarlo, hacerlo revivir dentro de las luchas de hoy, pero no reproducirlo. È tempo di crisi e la crisi è di per sé anche una grande opportunità. Es tiempo de crisis y la crisis es en sí también una gran oportunidad. La crisi è difficoltà, la crisi è azzeramento dei diritti, la crisi è attacco frontale alle conquiste del passato. La crisis es dificultad, la crisis es anulación de derechos, es ataque frontal contra las conquistas del pasado. Ma la crisi è anche una grande opportunità per ripensare il passato, per ripensare a dei nuovi modi per quanto riguarda la capacità di mettere in discussione il sistema capitalistico. Pero también es una gran oportunidad para volver a pensar el pasado, para pensar de nuevo modo la manera de transformar, Mettere in discussione. es decir, de poner en cuestión, de cuestionar el sistema capitalista. Purtroppo per noi il sistema capitalistico è il sistema più rivoluzionario mai apparso nella storia. E questa è una maledizione che abbiamo. El sistema capitalista es el sistema más revolucionario que haya conocido la historia y esta es la gran maldición que tenemos.
per vivere deve continuamente modificarsi da un punto di vista politico, ideologico e istituzionale. Para vivir tiene que modificarse permanentemente desde un punto de vista ideológico, político e institucional. E in questo continuo rinnovamento il sistema capitalistico ha delle crisi, si aprono delle possibilità, ci sono delle falle. En esta renovación permanente del sistema capitalista, tiene crisis, se abren nuevas posibilidades, se abren fallas. Dobbiamo riappropriarci di questo tempo della crisi. Riappropriarci del tempo della crisi significa anche rimettere in discussione alcune certezze del passato. Tenemos que reapropiarnos de este tiempo de la crisis. Reapropiarnos del tiempo de la crisis significa volver a cuestionar algunas certidumbres del pasado. Le grandi crisi capitalistiche hanno prodotto anche delle grandi innovazioni per quanto riguarda la sinistra radicale, la sinistra rivoluzionaria a livello internazionale. Las grandes crisis del capitalismo han producido grandes innovaciones en lo que se refiere a la izquierda revolucionaria, a la izquierda radical. È tempo, credo, che noi dobbiamo puntare su delle forme di auto-organizzazione davanti alla crisi profonda del sistema rappresentativo occidentale. Debemos orientarnos hacia formas de autoorganización frente a la crisis profunda del sistema representativo occidental. Puntare a una forma di comunicazione di linguaggio, di un immaginario che rompa con l'ideologia che si è affermata. Apuntar a una forma de imaginario que rompa y de comunicación que rompa con la ideología que se ha afirmado. Siamo in questa situazione in cui il passato stenta a morire. Estamos en esta situación en que al pasado le cuesta morir. E il nuovo e il futuro non è ancora nato. Y lo nuevo, el futuro, aún no ha nacido. Credo che il nostro compito sia quello di aiutare il futuro a nascere. Espero que nuestra tarea sea la de ayudar al futuro a nacer. Grazie. Bueno, como comentaba Gonzalo, estábamos hablando de crisis, de la crisis como excusa y de este resurgir tan glorioso de la derecha. Entonces, sí sentimos desde el feminismo que esta crisis es una excusa para aplicar medidas conservadoras, machistas, y que lo que hacen es fomentar a que las mujeres regresemos al hogar. Entonces voy a tratar de poder ejemplificar esto en pequeñas situaciones que nos estamos encontrando, porque yo sí que pienso que nada es porque sí y no creo mucho en las casualidades. Entonces, bueno, una de las primeras medidas que tomaron el gobierno del Partido Popular cuando llegaron al poder es suprimir el Ministerio de Igualdad y bajar enormemente el presupuesto que teníamos en temas de prevención de violencia de género. Eso también lo vivimos aquí en Cataluña, que teníamos un programa en educación secundaria que se llamaba Talla'm els mals rotllos, que desapareció completamente. Bueno, hablando de materia de violencia de género, también vimos como la señora Cospedal no tuvo ningún miramiento en cerrar todos los centros que atendían y que daban información y asesoramiento y casas de acogida a todas las mujeres de Castilla y La Mancha. Bueno, aparte coincide con que la señora Ana Mato, bueno, no la voy a llamar señora porque se lo va a creer, pero la ministra Ana Mato de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante el primer feminicidio que se dio después de la toma de posesión, lo calificó como violencia familiar. Bueno, unas cuantas nos tiramos de los pelos y al cabo de unos días rectificó y dijo que, bueno, que había sido violencia de género, pero que en definitiva era igual como lo llamáramos, que había habido un asesinato. No, señora Ana Mato, usted y yo sabemos y unas cuantas más que conceptualizar es politizar y que eso tampoco fue porque sí. Permitidme en ese sentido que haga un pequeño recorrido en cuanto a conceptualización y cuando hablamos de violencia, desde el feminismo y desde los movimientos feministas se empezó a trabajar en la terminología y en los años 70 se hablaba de violencia a las mujeres. Eso derivó y se fue trabajando y se habló de violencia de género porque se entendía el género como una construcción social, con lo cual era modificable. Y pasamos hacia la violencia machista, que es, digamos, la terminología que estamos usando ahora, que seguramente tampoco nos da mucho de sí, que tendremos que cambiarla, pero estamos en ello. Lo que pasa es que llegó la señora Ana Mato y dijo violencia familiar. Bueno, es
eso es porque viene a ser la explicación de que no importa la direccionalidad de la violencia, es decir, que tanto agreden los hombres a las mujeres como las mujeres nos convertimos de repente en agresoras, aunque las estadísticas demuestran absolutamente lo contrario. Eso mismo está pasando en todos los servicios que atienden a mujeres, cuando aparece siempre el discurso de pobrecitos los hombres, que ahora resulta que tenemos un montón de hombres maltratados. Y aparte hacen énfasis y hacen correr toda una serie de discursos en cuanto a violencia, de que bueno, las mujeres resulta que ponemos denuncias porque queremos separarnos rápido y por eso denunciamos a nuestras parejas, que retiramos las denuncias porque siempre nos hacemos para atrás, que eso es no entender la lógica de la violencia machista, y dar mucho énfasis a la custodia compartida, ¿no? Incluso en casos en donde se ha demostrado que existe una violencia machista en el entorno familiar, se da como que preponderancia o prima la custodia compartida. Bueno, eso tampoco es porque sí, y detrás de todo esto hay un gran apoyo de unos sectores de la derecha neoconservadores que se llaman pues el Foro de la Familia, los grupos Pro Vida y demás, que además, bueno, no son pobres que digamos. Bueno, otra de las perlas que hemos vivido es el intento de supresión de la asignatura de ciudadanía. La ministra también lo calificó como es que en esa asignatura enseñan ideología de género. Yo pensé, wow, ideología de género, guay. No, pues no. ¿Por qué? Porque resulta que en clase se habla de igualdad y no sea que empiecen a haber prácticas revolucionarias por el hecho de hablar igualdad y cómo osamos las mujeres y las adolescentes querer igualarnos, ¿no? Bueno, están en ello. Bueno, cabe hablar que también a quien más molesta es a las escuelas principalmente católicas y escuelas que segregan por sexo, es decir, escuelas de niñas y escuelas de niños. En principio estas escuelas no pueden recibir subvenciones, pero el ministro Wert ha dicho que, bueno, podemos modificar la ley, que si podemos modificar la Constitución en un plis, esto es un nada. Y que también reciban subvención, porque ahora como la Iglesia pues también están vacas flacas. Bueno, estos sectores católicos no se quedan tranquilos, porque siempre parece que bueno, nos tienen un aprecio especial a las mujeres, sobre todo algunas de las mujeres, que tampoco se quedan tranquilos, se preocupan mucho por nuestras maternidades, ¿no? Y bueno, le pidieron a la derecha y al señor Gallardón en concreto, o le dijeron, bueno, te vamos a votar, pero tú nos tienes que arreglar el tema del aborto, porque esto no puede ser, esto es una masacre. Y Gallardón, pues bueno, pues vale, pues sí, está en ello. Ya nos ha dado pequeñas pistas de por dónde va a ir. Y resulta que por dónde va a ir es peor, no de la situación en la que estamos, sino peor de la situación que teníamos antes del 85, que fue la primera ley del aborto. Lo primero que modificó fue el hecho de que las menores tuvieran que pedir el consentimiento a sus padres y a sus madres, mayores de 16 años, para abortar. Resulta que no las considera suficientemente maduras como para decidir si abortar o no, pero las cree suficientemente maduras para ser madres. Y junto con eso nos hemos tenido que escuchar eso de que qué más le podemos ofrecer, qué cosa más bonita de ofrecerle a una mujer que ser madre, si es que estamos protegiendo eso. Bueno, perdón, pero las feministas sabemos de hace tiempo que para ser madre hay que ser mujer, pero para ser mujer no hace falta ser madre. Bueno, otro de los, ahora sí, falsos discursos en cuanto a género y que se juntan con la xenofobia, como también hablaba Gonzalo, es el tema del velo. Porque resulta que los más machistas del mundo son los hombres musulmanes. Y las más víctimas y las más oprimidas del mundo son las mujeres musulmanas. Y por eso la derecha ahora sí lanza una lanza a favor de las mujeres y para luchar por la dignidad de las mujeres, y es prohibir que las mujeres ocupen espacios públicos, en principio de la administración, con el niqab o el burka. Entonces, caray, de repente resulta que se preocupan por las mujeres. Lo que pasa es que nosotros nos preguntamos, ¿realmente coartar la libertad de las mujeres, eso realmente va a favorecer que haya una liberación de las mujeres?
que las mujeres no puedan usar los espacios públicos, con lo que estamos luchando para la ocupación de los espacios públicos y nuestra visibilidad y que se queden en casa, es liberar a las mujeres. Bueno, ahí lo dejo. Aparte, este discurso racista sirve de cortina de humo, y sobre todo en tiempos de crisis, para fomentar el racismo y para que sigamos pensando que esta crisis, bueno, en parte también la causan los inmigrantes, porque encima que vienen aquí, van al hospital y llevan sus niños al cole y todo el día pariendo, porque lo del aborto no les va. Entonces, bueno, mientras seguimos preocupándonos por qué hace la inmigración, dejamos de pensar si nuestros hijos y nuestras hijas no pueden ir al cole, no porque haya muchos inmigrantes, sino porque simplemente están recortando las ayudas a la guardería, por ejemplo. Vale. Lo del discurso del retorno al hogar, bueno, con las musulmanas ya hemos visto por dónde va, con nosotras por dónde va, bueno, es muy sutil, pero, por ejemplo, estamos viviendo ahora una reforma de la ley de dependencia. No sé si conocéis un poco la ley de dependencia, pero digamos que las personas que están a cargo como cuidadoras de personas dependientes tienen derecho, en función de las necesidades de esta persona, a recibir una prestación. Bueno, para las mujeres significó reconocer y tener un reconocimiento económico a una labor que venimos desempeñando de manera gratuita desde hace siglos. Lo que pasa es que no, esto tampoco gusta, porque la lógica es, porque vamos a pagar por algo que podemos tener gratis. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, primero vamos a empezar de que cuando pidan la ayuda, pues a lo mejor que se esperen unos 2 años, que de así vamos tirando. Y después, claro, si lo hacen familiar, ¿para qué va a tener que cotizar? No sea que después nos pida también una pensión de jubilación. Y eso estamos ahí. Con la reforma laboral, pues bueno, más de lo mismo. Abaratamos el despido y así las mujeres que desean ser madres, pues que lo puedan hacer bien y tranquilas, y que después, cuando se planteen volver a trabajar, que cuiden bien a sus hijos y después ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, eso no es porque sí. Este discurso de reforzar las familias nucleares, las familias heterosexuales, y este retorno a ejercer los roles tradicionales, tampoco es porque sí. Sabemos que el sistema capitalista se sustenta en gran medida gracias a este trabajo productivo, reproductivo, que hablaba Susana Méndez del primer día, ¿no? De que trabajo reproductivo también es productivo, pues en la espalda de las mujeres. Y bueno, de esta manera, como le llamamos la economía del iceberg, es decir, la pequeña punta del iceberg sería el trabajo productivo, y todo el iceberg que está bajo el agua sería el trabajo reproductivo, que se mantiene invisible porque así debe de ser, y es el que sustenta todo este pequeño sistema. Entonces, no es porque sí que se refuerce el papel de las mujeres como cuidadoras abnegadas y como madres de familia. Bueno, ante esto, siempre la cuestión que me viene a la cabeza es, vale, ya lo sabemos, nos la quieren colar por donde sea, pero ¿qué hacemos? No nos podemos quedar tampoco paradas, ¿no? Bueno, antes hablábamos con Miguel la de no dejar pasar una. Bueno, ya nos han colado las cuantas. Ocupar espacios, vale, sí, pero está demostrando que no es suficiente. Entonces, tal vez tengamos que pensar en medidas propositivas. No sé, yo lo lanzo para que después en el debate veamos cómo lo hacemos, porque la verdad es que nuestra capacidad propositiva va a una velocidad y ellos van a una velocidad de ave. Bueno, lo que sí está claro es que de esta no salimos las mujeres solas, ni tampoco es un tema de mujeres solas. Y lo que está claro y básico es que ahí sí necesitamos la corresponsabilidad de hombres, mujeres y Estado. Y si realmente queremos acabar con el sistema capitalista, hay que acabar con el patriarcado, porque si no, no estamos haciendo nada. Con lo cual, y con eso ya termino, y como decían las compañeras de Madrid del 15M, la revolución o es feminista o no es. Gracias. Lo primero que quería es dedicarle esta intervención, este foro,
a todas aquellas personas que lucharon contra el fascismo, que siguen luchando contra el fascismo, y un aplauso muy fuerte para aquellas personas y aquellas compañeras y compañeros que cayeron defendiéndonos del fascismo. No podemos hablar de la extrema derecha, no podemos hablar del fascismo sin conocer lo que ha supuesto y lo que nos ha supuesto esas pérdidas de comunistas, de libertarios, de socialistas que dieron su vida contra el horror de esos monstruos que decía Gonzalo. Siempre, 90 años después de la primera Casa del Pueblo incendiada en Italia, casi 70 años después de que las tropas de Franco pasarearan gloriosamente por Madrid, casi 40 años también después de que cayeran las últimas dictaduras del Mediterráneo, todavía hoy nos seguimos preguntando qué es el fascismo. Hay pocas veces y pocos fenómenos que hayan recogido tantos ríos de tinta como el fascismo. Yo creo que simplemente la Revolución de Octubre puede ser lo único que haya aparejado más o menos a la producción que se ha hecho sobre el fascismo. Y todavía hoy nos lo seguimos preguntando. Todavía hoy nos seguimos preguntando si sería posible una reedición del fascismo en Europa. Y nos lo preguntamos cuando supuestamente un ultraderechista hace un año asesinó a la Liga de Jóvenes Socialistas en Suecia, entró en Utoya y a sangre fría mató a decenas de compañeras y compañeros. No eran de nuestra misma corriente, pero eran compañeras y compañeros que cayeron ante el entorno y las balas del fascismo. Y en vez de preguntarnos qué motivaba a esa persona, desde dónde estaba detrás, por cierto, militante del Partido del Progreso danés, un partido teóricamente honorable, del arco político que tenía el 26% de los votos, que llevaba más de 20 años alentando la xenofobia institucional y la islamofobia sobre la inmigración danesa, el sistema, el arco parlamentario, en vez de preguntarse cuáles eran las motivaciones de ese asesino fascista, primero decía que podían ser yihadistas, luego que podían ser activistas de extrema izquierda, y cuando ya no pudieron eliminar claramente la realidad de que era un asesino fascista, decían que era un loco, que era un lobo solitario. Prefieren psiquiatrizar lo ocurrido, tacharlo de loco, que afrontar la realidad de que en los últimos 20 años en Europa llevamos generando un caldo de cultivo que se manifiesta en los parlamentos de la mayoría de los países de Europa, fomentando leyes xenófobas que tratan a la inmigración como un problema, generando y adoptando la extrema derecha, marcando la agenda de la mayoría de los partidos políticos europeos, permitiéndoles entrar en gobierno, permitiéndoles dictar leyes, ya sea desde el gobierno, como fue por ejemplo en Italia Alianza Nacional, como fue el FPO en Austria, o desde fuera, como el Partido Popular danés, o el Partido de la Libertad en Holanda, a día de hoy. Pero preferimos decir que cuando hay una matanza fascista es de un loco o un lobo solitario. Yo creo que es fundamental no caer en la banalización de que toda acción o opción reaccionaria es fascismo. Es una consideración ingenua, reduccionista y que no nos ayuda a entender y diagnosticar los retos que tenemos actualmente en este presente. La tradición en el análisis del fascismo debe ser el punto de partida, pero no la conclusión. La extrema derecha actual no es una reedición simple del fascismo clásico del periodo de entreguerras.
No podemos simplemente decir que el fascismo está volviendo como un recurso del capital para salir de la crisis. La realidad es más compleja, es más tozuda. No podemos utilizar algo tan corriente en la izquierda del fascismo como un insulto. Es una categorización de análisis. Nos tiene que permitir analizar los retos que tenemos en este presente. Porque la ultraderecha actual mantiene una cosmología y un acervo común con el fascismo, con los mitos que le permitieron al fascismo convertirse en un polo de atracción social. Pero reducir los nuevos partidos o movimientos de la derecha radical o nacional populista a una mera reedición de los fascismos es un error, pero también desvincularlos totalmente de los fenómenos, de las experiencias del fascismo clásico es otro. Tenemos que readaptarnos, tenemos que comprender la travesía en el desierto de lo que fue la posguerra en Europa para los viejos fascismos, lo que supuso de renovación y de adaptación, cómo han conseguido incluso reapropiarse de mitos propios de la izquierda. Lo que decía, cómo podemos comprender, cómo podemos categorizar a Pim Fortuny, por ejemplo, que se presentó en Holanda diciendo: yo soy homosexual, soy laico, y el problema es que creo que nos están invadiendo, que los musulmanes nos están invadiendo, porque yo como homosexual y laico no podría vivir en muchos países musulmanes. Nos están planteando retos diferentes, nos están planteando apuestas en donde no podemos caer en los reduccionismos, en donde no podemos caer simplemente en las mismas categorizaciones. No podemos tachar de igual forma a la extrema derecha extraparlamentaria española, de Bob Hens, de Red Skin, de Skins, que a Pim Fortuny, o por ejemplo que al partido Jobbik en Hungría, en Europa del Este, donde se está haciendo una especie de reedición de antiguas razzias fascistas. Estamos viendo que es un proceso peligrosísimo. Estamos viendo que en Europa, por ejemplo, en las elecciones de 2009, la opción que más creció en porcentaje en relación a sus anteriores resultados fue la ultraderecha. Estamos viendo como Italia está siendo un magnífico laboratorio para la creación de un nuevo neofascismo socializante que ocupa casas para los italianos, que crea sindicatos estudiantiles como el Bloco Estudiantesco, que por cierto, aquí estamos reeditando, que aquí la extrema derecha lo está reeditando, por eso es tan importante conocerlo. Bloco Estudiantesco está siendo mimetizado en el Estado español por Respuesta Estudiantil, por ejemplo, que lleva mucho tiempo actuando en Madrid, aunque seguramente lo conoceréis por la manifestación de Sevilla. Estamos viendo cómo los líderes de Casa Pound se están paseando por el Estado español para intentar exportar su modelo. Estamos viendo cómo, por ejemplo, Plataforma per Catalunya aquí, en Cataluña, está cogiendo los mismos ejemplos que Casa Pound y está haciendo bancos de alimentos para los catalanes, no para los inmigrantes. Estamos viendo cómo están creando y ocupando un espacio que era nuestro. Y además, no podemos caer justamente en el Estado español en que, como no hay representación parlamentaria de la extrema derecha, lo que han llamado la anomalía española en comparación con el resto de del arco parlamentario europeo,
no existe una ultraderecha muy pujante. Una derecha radical que vive en los contornos y en el entorno del propio Partido Popular. Y además tenemos que ampliar nuestro concepto más allá de lo que puede ser el fascismo clásico, el neofascismo, hablar de derecha radical, hablar de cómo el Partido Popular está adaptando con un giro neoconservador, de neocons. Madrid es un magnífico ejemplo de laboratorio para analizar y ver la capacidad que tiene la derecha de generar un bloque histórico propio, de lo que algunas compañeras y compañeros como el Observatorio Metropolitano de Madrid, que acaba de sacar un libro muy recomendable, que es Spanish Neocom, llaman la creación de una sociedad civil por arriba. ¿Cómo podemos comprender que, por ejemplo, el Partido Popular en Madrid sea el partido con más inmigrantes afiliados en su seno? Cuando el alcalde de Badalona está llamando a expulsar a todos los rumanos, cuando no está dejando la plaza del pueblo para el culto en el Ramadán. En cambio, en Madrid, múltiples rumanos se afilian al Partido Popular, que los acoge sin ningún tipo de problemas. ¿Cómo nos podemos explicar esto? Analizar e intentar buscar respuestas en este sentido es fundamental, porque no podemos caer en ese reduccionismo de que, bueno, todo el mundo que esté jodido, que lo esté pasando mal, y más en este momento, y más si son inmigrantes, van a ir a los brazos de la izquierda. Van a venir y van a decir: por Dios, me quiero afiliar, quiero luchar por la revolución social y emanciparme. No, estamos viendo normalmente todo lo contrario. Eso solo lo conseguiremos desde un trabajo social, desde abajo, ocupando los espacios, ocupando la calle. Esa famosa frase de Fraga, de la calle es mía, que el Partido Popular y sus organizaciones satélites, AVT, Foro de la Familia, Peones Negros, la propia Iglesia Católica, que no se sabe quién es filial de cuál, está ocupando la calle. Y ha ocupado la calle durante toda la etapa del gobierno Zapatero. Y nosotros, por ejemplo, las movilizaciones que estamos viendo, cuando veíamos el 19J en Madrid, hostia, veías ahí contigo un policía con una camiseta negra, ¿no?, que ponía policía, toda esta gente, todo ese bloque social, toda esa gente que está saliendo cabreada con los recortes, va a ir automáticamente a organizarse con nosotros, va a ir automáticamente a ver que es necesaria una salida anticapitalista, o no puede caer presa de la demagogia, del populismo, de una extrema derecha o una derecha radical que sabe jugar muy bien sus bazas. No debemos de ocupar ese tipo de espacios. No debemos de también pensar que es fundamental no solo los grandes eventos, sino la creación de tejido social. Estamos haciendo un curso de formación aquí sobre extremas derechas, derecha radical y fascismo, y la pregunta que siempre sale, hablemos de lo que hablemos, es ¿y qué hacemos? No hay recetas mágicas. El compañero italiano decía: hostias, si lo sabéis me lo decís para aplicarlo en Italia. No hay recetas mágicas. Yo creo que solo hay una receta, que es más organización, más mediaciones sociales, más organizaciones sociales, más sindicatos en los centros de trabajo, más asociaciones de vecinos, más tejido social. Que el tejido social se reconstruya en este país, que volvamos a reconstruir un pueblo de izquierdas. Eso es, a día de hoy, combatir el fascismo. Eso es, a día de hoy, combatir el fascismo. En una fábrica donde hay un sindicato organizado, no entra el fascismo. En un barrio donde hay asociaciones de vecinos, donde hay tejido social, no entra el fascismo, y si se entra, se expulsa. Así se combate el fascismo. Así se combate a la derecha radical, porque no solo tenemos que pensar que el fascismo, que lo que tenemos que combatir son las cabezas rapadas.
Ese es el menor de nuestros problemas, el menor de nuestros problemas. El mayor de nuestros problemas en el Estado español está dentro del Partido Popular y sus alas de derecha radical, y esa lepenización de los espíritus que intentan hacer, ese combate que nos intentan plantear en la moral, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra forma de pensar, sobre la cultura. Todos son espacios de batalla para nosotras y para nosotros. Espacio que dejemos, espacio que conquistarán. Por eso, esta universidad de verano también debe ser un revulsivo, para que no solo pensemos en grandes citas como la del 15 de septiembre, sino que pensemos en reconstruir un tejido social amplio, no nuestro, amplio, de todo el mundo. Contra el fascismo tenemos que estar juntos y enfrente, entre todas y todos, con el 15M, con las asambleas de barrio, porque esa va a ser la única medicina que hay realmente para enfrentarnos a la hegemonía de la derecha radical, del fascismo, del neofascismo y la reedición de esos monstruos. Porque solo generando contrahegemonía, siendo hegemónicos y convenciéndonos de que somos el 99% o que somos la clase trabajadora, me da igual el término, es como combatiremos y venceremos a lo que estamos viendo, que es una revolución verdaderamente neoconservadora. Muchas gracias.